Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Diana Anderson y en esta ocasión les platicaré acerca de la declaración de desierto en el proceso de contrataciones con el Estado. Para iniciar con la explicación, es necesario señalar que, de acuerdo con la Dirección Técnico-Normativa del OCE, en la opinión número 14 del año 2021, la declaratoria del desierto se presenta como una figura particular en tanto genera que el procedimiento de selección no logre su finalidad, pero tampoco culmine. Ahora, conforme al artículo 65 del reglamento de la ley número 3022/5, el procedimiento de selección es declarado desierto cuando no se presentan ofertas o cuando no existe ninguna oferta válida. No obstante, se presenta una salvedad en el caso de la subasta interna electrónica, pues la normativa establece que se declara desierto cuando no se encuentran dos ofertas válidas. Ahora bien, ¿cuándo un proceso es declarado desierto? Para que un proceso sea declarado desierto, se deben presentar ciertas situaciones. Por ejemplo, la ausencia de participantes, la ausencia de postores, la ausencia de propuestas válidas o que no se firme el contrato. Con respecto a la ausencia de participantes, que no se registren participantes en el proceso de selección puede deberse a múltiples razones. Una de ellas, por ejemplo, es la inexistencia de oferta del bien o servicio demandado con las condiciones requeridas. No obstante, esta causal debería descartarse, pues este problema debió haberse detectado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Sin embargo, también pudo haberse determinado por otros factores que desalentaron el registro. Por ejemplo, que el valor referencial que se fijó estuvo muy por debajo de los precios del mercado, que las condiciones requeridas en las bases fueron muy restrictivas. Por otro lado, la ausencia de postores, a pesar de que hubo proveedores que registraron su participación y manifestaron su interés de manera expresa de querer participar, pero no presentan sus propuestas. De manera similar al caso anterior, de la ausencia de participantes puede deberse a distintas causas, entre ellas que las bases tuvieron requisitos excesivamente restrictivos, convirtiéndose en barreras de acceso, y la existencia de sobrecostos de participación muy altos que desalientan a la participación. Estas causas pueden considerarse distorsiones propias de la demanda estatal. La ausencia de propuestas válidas. Cuando las propuestas no son admitidas o consideradas como no presentadas, quiere decir que hubo proveedores que presentaron sus propuestas, pero estas fueron descalificadas por no alcanzar el puntaje mínimo. Y por otro lado está que no se firmó el contrato. Existen ocasiones en las que, luego de que se ha determinado el ganador del proceso de selección, el contrato no se suscribe, porque el postor ganador no se acerca a la entidad o porque no se presenta la documentación obligatoria o inclusive por situaciones atribuibles a la entidad convocante. Continuando con la exposición, tenemos que el reglamento de la ley 3022/5 se desprende de la declaratoria de desierto total y parcial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la declaratoria de desierto total se produce cuando ninguna de las propuestas presentadas cumple con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia o bases de la contratación, o cuando todas las propuestas son consideradas desfavorables para su adjudicación. En este caso, la entidad pública no puede realizar la adjudicación y el proceso de contratación se declara desierto en su totalidad. Esto implica que se deben realizar todas las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta la adjudicación, siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa. Por su parte, la declaratoria de desierto parcial se produce cuando algunas de las propuestas presentadas no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia o bases de la contratación, o cuando ninguna de ellas es considerada favorable para su adjudicación. En este caso, las propuestas que no cumplen con los requisitos mínimos son excluidas del proceso y se procede a evaluar y adjudicar únicamente a las propuestas que sí cumplen con los requisitos. El proceso continúa con las propuestas admitidas y no se requiere reiniciar con el proceso en su totalidad. Es importante también destacar que tanto la declaratoria de desierto total como la parcial deben de ser debidamente justificadas y fundamentadas en la normativa. La entidad pública responsable debe seguir los procedimientos establecidos por el OCE y realizar una evaluación adecuada para determinar si es necesario declarar desierto el proceso en su totalidad o solo de manera parcial. Luego tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre luego de que un procedimiento es declarado desierto? ¿Se debe aplicar en el SEACE? Bueno, recuerdo el artículo 65.8 de la RLCE, la publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección se registra en el SEACE el mismo día de producida. Esta publicación tiene como finalidad informar a los participantes y a la comunidad en general sobre la situación del proceso y proporcionar transparencia en las contrataciones públicas. Bueno,
Ahora, qué implicancias o qué consecuencias trae que un proceso sea declarado desierto, ¿no? Bueno, de acuerdo a la normativa, hay muchas implicancias y algunas de las principales son, por ejemplo, el reinicio del proceso, ¿no? La entidad pública responsable debe realizar una nueva convocatoria y establecer nuevos plazos para la presentación de las propuestas. La modificación de las bases, ¿no? Aquí la entidad pública puede decidir si realizar modificaciones en los términos de referencia o bases de la contratación para mejorar los procesos y atraer a posibles oferentes en este nuevo proceso. Esto puede incluir ajustes en los requisitos técnicos, financieros u otros aspectos relevantes. Luego, la evaluación de las causas, ¿no? La entidad pública responsable debe realizar una evaluación detallada de las causas que llevaron a la declaración de desierto. Esto puede implicar revisar los requisitos establecidos, analizar la falta de competitividad en las propuestas presentadas o considerar cualquier otra circunstancia que haya llevado a la situación de desierto. Por último, pues la revisión de los términos de referencia, ¿no? Aquí la entidad puede aprovechar la declaración de desierto para revisar y mejorar los términos de referencia o bases de la contratación con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro y garantizar un proceso más eficiente y competitivo. Bueno, ahora, ¿existirá un límite de declaratorias de desierto sobre determinado tipo de contratación? Según la normativa en el Perú, no establece un límite específico de declaratorias de desierto sobre un determinado tipo de contratación. La normativa no establece un número máximo de veces que se pueda declarar desierto un proceso de contratación en particular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la declaración de desierto debe estar debidamente justificada y fundamentada en cada caso particular. La entidad pública responsable debe evaluar y tomar la decisión de declarar desierto un proceso de contratación cuando ninguna de las propuestas presentadas cumplan con los requisitos establecidos o no son consideradas favorables para su adjudicación. La normativa establece que la declaración de desierto debe ser excepcional y fundamentada en circunstancias objetivas, evitando situaciones de abuso o perjuicio. La entidad pública debe seguir los procedimientos establecidos por el OCE y justificar adecuadamente las razones de la declaración de desierto. Luego tenemos la pregunta, ¿qué ocurre con aquellos procedimientos derivados de uno desierto? De acuerdo al numeral 44.3 del artículo 44 del reglamento, se establece que cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de selección, salvo el caso de la licitación pública sin modalidad de concurso público, en donde se sigue el procedimiento de la adjudicación simplificada. Ahora, con respecto a la doctrina, en distintas ocasiones el OCE se ha encargado de dar opiniones y tratar de resolver interrogantes a preguntas dirigidas al alcance y sentido de la normativa de contrataciones del Estado. La declaratoria de desiertos incluye en estas opiniones. Con respecto al tema, se han visto propuestas tres opiniones. La opinión número 18/2019, que responde al interrogante de que en caso de un procedimiento de selección que sea declarado desierto, independientemente si este ha sido o no convocado nuevamente, la entidad puede decidir cancelarlo siempre que dicha decisión sea motivada en alguna de las causales previstas en el artículo 30 de esta ley. Luego, la opinión número 52/2019 refiere a la segunda convocatoria de un procedimiento de selección declarado desierto. En esta opinión se resalta que no es posible modificar algún extremo de los términos de referencia del requerimiento si no constituye una de las causas que frustraron la culminación del primer procedimiento de selección. También tenemos a la opinión 52 de 2021 que expresa que de encontrarse la necesidad de corregir algún extremo de requerimiento que fuera razón por la cual dicho procedimiento se declarara desierto, esta modificación sería posible siempre que se cuente con la debida justificación y con la aprobación de la usuaria. Esto con el fin de que la entidad pueda abastecerse eficiente y oportunamente de los bienes, servicios u obras necesarios para alcanzar los objetivos públicos trazados. Por último, en las conclusiones, el que un proceso de selección o parte del mismo pueda ser declarado desierto implica que la necesidad de la entidad no quede satisfecha. El primer problema que acarrea un proceso de desierto es la duplicación de recursos empleados en la convocatoria fallida y la que se realizará posteriormente, es decir, la pérdida de recursos humanos, temporales y económicos. Bueno, y en segundo, y no menos importante, es la falta de abastecimiento oportuno de bienes, servicios u obras que requieren las entidades públicas, lo cual genera que éstas no puedan cumplir con sus actividades o brindar los servicios necesarios para la población. Esto, a su vez, genera presiones para que la contratación de estos faltantes se realice en menos plazos y con menos rigurosidad, por lo cual se incrementa la posibilidad de que los proveedores seleccionados en estos casos no sean los más idóneos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.